Yo voy a ser, ¿Puede ver la pantalla? yo voy a ser tu anestesióloga y vos vas a ser la Se ve perfectamente. Bien, comenzamos. Voy a ser doctora Shopper. Recording in progress. Con el tractor podemos Bien, hacer una entonces, casa, hacer una clínica. esta es la primera sesión de neurología. Yo soy neurólogo, Tu chico, vos no te actualmente en pones la de Ciudad esa de edad. México haciendo unos estudios de a mí posgrado. quiero ver. Mejor dejar a un Pues chico ya de he quite estado rato. participando de esto en algunos Ay, años, ¿no? Mejor Parte de la formación del examen Mami, de cállate a América ver. de Bolivia. Entonces, vamos a empezar. Es muy fundamental en neurología hablar acerca de lo que es la anatomía y la neurofisiología, debido a Sí que es muy que es rápido. parte fundamental para Anato poder nomás, ¿verdad? entender muchas patologías y también el tratamiento de las mismas. A mi gato. Estoy tosiendo. Vamos a pasar por la primera diapositiva. Es muy importante entender que frente a cualquier entidad neurológica o Ve, ustedes cállese, ver un pinche. encontrándose Esta vez quiero frente a atender. un caso clínico o preguntas de neurología, siempre entendamos en primer lugar cuál es el sitio de la lesión anatómica. Y esto se ve mucho en las escuelas de neurología, dentro de las cuales tiene que entender exactamente cuál es el sitio anatómico que está siendo afectado, porque pueden ver bien este cuadro de relación. Por ejemplo, vemos que hay un compromiso en los ganglios basales, no hablamos de una enfermedad de Parkinson o de una neuropatía craneal múltiple. O en el caso de que hay un compromiso de nervios craneales, Cállense a ver. o algo que está a nivel de lo que es el puente, también podría estar comprometido el Mira cerebelo. lastimado. Y en el caso de lo que es la médula espinal, ver ya lo que es una injuria espinal o etcétera, tumores, abscesos. En el caso de, enfermedades que tienen la parte hacer. la segunda motoneurona, Mi oreja me habla. gravis, Cállense a ver. etcétera, neuropatías, Me y están al mismo tiempo calentando. Quiero tenemos que pasar ver que fresco. nuestra sospecha de lesión anatómica se va a relacionar con hallazgos en el examen físico-neurológico, que es algo que vamos a ir desarrollando poco a poco en las siguientes clases, ¿no? Los siguientes días. Y esto más como algo introductorio. El contenido, vamos a hablar acerca de la histología, la configuración externa, configuración Esto, interna ¿verdad? del sistema nervioso, algo de las vías de transmisión nerviosa relacionado más a todas las áreas de Brodmann, Vía de y el sistema de transmisión. irrigación cerebral, que es una base muy importante al momento de querer entender el stroke y el accidente cerebrovascular. Esta petistología Cuando está. hablamos de histología, tenemos que entender que la célula más importante dentro del sistema nervioso es la neurona. Desde luego, la misma está caracterizada y diferenciada de otro tipo de células porque ella pues tiene muchas prolongaciones y tiene la característica de ser excitable. Entonces, cuando hablamos de la neurona, entendemos que esta tiene muchos tipos, porque varía en cuanto a longitud y también el número de ramificaciones. Hay algunas neuronas especializadas en la corteza cerebral o en el cerebelo que tienen múltiples ramificaciones. Y en el caso de la neurona, nosotros entendemos que una de las características más importantes de esta célula es el citoplasma, ¿sí? El citoplasma tiene múltiples proteínas, tiene múltiples No está cargando. desarrollos en cuanto al sistema, a lo que es el retículo endoplásmico rugoso, múltiples vesículas. A todo este conjunto de componentes de la neurona Mami, no se le estás conoce moviendo, como la estás sustancia moviendo. de Nissl, Y ahí nomás. debido a que esto No dentro de lo carga, que es pues. la microscopía se valora como Ya. una imagen muy peculiar, que es lo siguiente que voy a mencionar. Como se puede ver acá, Así se ve pete. Neurona. Y la el histología sí cuerpo es. celular evidencia un citoplasma que es oscuro, ¿sí? Que ¿Ves cuál tienes que dentro de lo identificar? que es la conglomeración En el de microscopio los así ves. diferentes cuerpos neuronales se va a evidenciar que tiene pues, Cierre su micrófono, por favor. Continuamos.
Y acá podemos ver que de las prolongaciones de la neurona, la más extensa y la más prominente se va a llamar axón, que es por la cual van a poder salir las transmisiones nerviosas. Ten en cuenta que las dendritas o neuritas son aquellas que recepcionan aquellas transmisiones nerviosas. Estas son las Entonces es muy importante y fundamental entender dendritas. esto, que en la tinción y en la Ah, no, apariencia estas son las dendritas. se va a poder Sus ver ramificaciones cualquier están tejido escaleras. nervioso, todo lo que sea oscuro se relaciona más que todo con conglomeración de cuerpos Neuroglía, neuronales. dijiste. Ya les parecerá un poco más familiar el término sustancia negra y sustancia blanca, no podemos hacer en todo caso lo que vamos a verlo más adelante Eso vas a ver en como este conglomerados primer de año. cuerpos Sí, eso neuronales en la vas a ver. corteza. Bien, continuamos. Y una aparte que no solamente la neurona forma parte del complejo de células dentro del sistema nervioso, sino también que tenemos a lo que son las células de la neuroglía, que son las células del sistema nervioso que no son excitables. Entonces, todas aquellas células del nervioso que no sean excitables forman parte del conjunto de la neuroglía. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la neuroglía? Los astrocitos, oligodendrocitos, tanto microglía, lepidocito. Cada una con diferentes funciones y algo que ustedes no han podido seguros repasar ya en la universidad, incluso en la formación, en la preparación para este examen. Y acá les voy a dar simplemente un resumen, que es muy importante entenderlo porque más adelante vamos a también relacionar estos conocimientos con otros. Los astrocitos forman parte de lo que es el apoyo del sistema nervioso, son multifuncionales y son aislantes eléctricos de la transmisión nerviosa. Vale decir que tenemos que tenerlo en cuenta que la neurona emite constantemente diferentes estímulos nerviosos que son excitables. Entonces, al estar esta neurona rodeada por todas estas células celestes o los astrocitos, funcionan como un aislante eléctrico, cosa que estas transmisiones nerviosas no salten a otro tipo de células. También están los oligodendrocitos, que son los encargados de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central, y lo hacen de múltiples veces a la vez, como podemos ver acá en la imagen, acá en donde estoy señalando. Se puede evidenciar que el oligodendrocito está a la vez formando la vaina de mielina en una célula y en otra. O sea, esta mielinización es múltiple. La microglía, que se encarga de lo que es la efectora inmunitaria, que se encarga de lo que es la regulación y la presentación del antígeno a las células encargadas de la inmunidad. El ependimocito, que se encarga de recubrir las cavidades donde circula el líquido cefalorraquídeo. Acá podemos ver un tipo del epéndimo, que es el tejido que recubre aquellas cavidades del sistema nervioso donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas han sido las células de la neuroglía. Vamos a avanzar un poco más adelante teniendo en cuenta que no, con motivos de que puedan ustedes aprovechar la clase, no se puede prolongar demasiado. Tenemos que hablar de las cosas más importantes y teniendo en cuenta que en cada clase va a aportar mucho los conocimientos previos que ustedes tienen sobre este tema y lo que están estudiando durante estos días. Vamos a también hablar acerca del sistema nervioso periférico, teniendo en cuenta que se caracteriza más que todo por el conglomerado de axones que va a haber y los nervios que van a formar parte de los mismos. Entonces vamos a ver aquí acá. El central es tu cerebro. Periferia todo, pero tiene nervios, ¿no ves? Sale nervioso cerebro. Eso es periférico, sale. Los grupos, las fibras neuronales fuera, pero eso se llama periférico. Central está aquí. Sistema periférico central, sistema nervioso periférico. Ahora va a hablar del periférico. Neurolemocito. Más histología es esto. Ya está. Ahora sí, entonces podemos entender que dentro del sistema nervioso periférico todas estas fibras que componen los nervios están mielinizados, en la mayoría, sobre todo aquellos que emiten y transmiten impulsos motores. Los que
autónomo. Entonces, dentro de lo que es y la diferencia con el sistema nervioso central es múltiple, pero acá tenemos lo que es esta área de lo que es el axón del sistema nervioso periférico, y donde podemos ver que existen lo que son los nodos de Rambier, ¿no? Los espacios por donde cual se pasa la conducción saltatoria. La región próxima al nodo se conoce como el paranodo y la próxima al paranodo como el yuxtaparanodo. Entonces, de esta manera podemos ver en este gráfico que existen tanto canales de sodio como canales de potasio y canales de diferentes proteínas como la portantina, el caspr1 y que son los gangliósidos. Todo esto se va a poder evidenciar y se va a poder representar y se va a repasar una vez más en la fisiopatología de la enfermedad de Guillain-Barré, que es un tema que se va a avanzar durante los siguientes días. Otra diferencia también que existe es que la célula encargada de la mielinización del sistema nervioso periférico es la célula de Schwann, que se la conoce también como neurolemocito, en relación al neurolema, que es aquella membrana plasmática de lo que es el axón. El tipo de mielinización que se genera a partir de esta célula es de un tipo espiral. Una célula se va a encargar de mielinizar una fibra como tal, como se puede evidenciar en el gráfico que se encuentra en la parte inferior. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de la conformación anatómica del sistema nervioso. El sistema nervioso central y se divide, pues el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central con todo lo que se encuentra en el eje central, el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico a partir de los 12 pares craneales y los 31 pares de nervios espinales que se van a poder ver en la médula. Para poder entender un poco más a detalle acerca de los nombres que se ven en el sistema nervioso central, hay que tener un repaso rápido y breve de lo que es embriología. La neuroembriología parte de lo que es la formación del tubo neural en las primeras épocas de la vida, en la cual podemos ver que se forman tres vesículas primitivas. ¿Sí? Tres vesículas primitivas, una a partir del prosencéfalo, otra del mesencéfalo y otra del rombencéfalo. Son las tres vesículas primitivas. Recordar esos nombres nos van a permitir entender más adelante por qué algunas estructuras tienen tales nombres. Entonces, la parte del prosencéfalo, que es la parte mucho más anterior del tubo neural, más adelante, ya con el cierre del tubo neural, va a dividirse en otras dos vesículas. Pero teniendo en cuenta que este tubo neural durante los primeros días de la neuroembriología tiene unas características importantes, porque ese tubo neural va a presentar tres diferentes zonas. Una zona ventricular, una zona intermedia, que está marcada acá, y una zona marginal, que es la parte que se encuentra un poco más exterior. La zona ventricular es muy importante porque la misma partir de ella, la división celular, la proliferación, va a hacer que este tubo crezca cada vez más, y el crecimiento de este tubo va a permitir que se vayan a formar diferentes pliegues. Tal igual a que un tubo que va empezando a crecer y no tiene mucho espacio para formarse, empieza a tener pliegues, o sea, vale decir desdoblarse hacia el lado externo, como se puede ver en el gráfico que se encuentra en la parte inferior. La zona intermedia se va a encargar de formar la sustancia gris y la zona marginal la sustancia blanca. Y eso pues vamos a desarrollarlo un poquito más adelante en otro tipo de imágenes. Estas tres vesículas primarias ya tienen su crecimiento mayor y empiezan a diferenciarse en otro tipo de vesículas cuando se produce el cierre del tubo neural el día 28. Posterior al cierre del tubo y al crecimiento constante de las células nerviosas, va a haber estos plegamientos que ya había mencionado, y el prosencéfalo va a dividirse en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo va a crecer y se va a quedar como tal con el mismo nombre, y el rombencéfalo va a presentar una diferenciación del metencéfalo y el mielencéfalo. Ya más adelante en la división del sistema nervioso veremos en qué lugar van a terminar todas estas estructuras, como podemos ver acá, el telencéfalo encargándose de los hemisferios cerebrales, el diencéfalo encargándose de lo que es la base de los hemisferios cerebrales, el mesencéfalo, que es la parte inicial del puente, lo que es el tronco encefálico, el metencéfalo relacionado más que todo al, que está pintado de celeste, ¿no?
al puente Ujú. y lo que es el cerebelo. El mielencéfalo pintado de verde acá relacionado Está, a mira, la así ya se médula forma. oblongada, que es la Lo que eran continuación directa vesiculitis con lo nomás. que es la médula espinal. ¿Ves ahí? Entonces, la significancia de la embriología nos permite a nosotros entender algunos nombres del sistema que forman parte de diferentes estructuras en el sistema nervioso central. Y acá tengo ya un resumen un poco más estructurado de la división del sistema nervioso. Aquí bien simplificado: sistema nervioso central, médula espinal y cerebro. Y periférico, todo lo que es relacionado a Afuera. los nervios. Que hayamos repasado hacia grandes rasgos la histología de estas células, perdón, de estas estructuras. Y vamos a entonces ver más adelante, vamos a ver en la siguiente diapositiva la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, que parece un poquito fácil de entender, pero algunas personas no lo entienden fácil, porque esto es muy importante entenderlo para hablar de áreas de Brodmann más adelante. La sustancia gris en el sistema nervioso central se va a relacionar a lo que es el cúmulo o el conjunto de células que forman de lo que son los cuerpos neuronales, que ya hemos visto que son oscuros debido a lo que es los cuerpos de Nison, ¿no? Aquí se puede ver la materia gris, ¿no? Dentro de lo que es las circunvoluciones. Y a partir de los cuerpos celulares Esa es la van sustancia apareciendo los gris en el cerebro. axones En y la anatomía vas a ver sustancia así, blanca, de dos colores. que va a evidenciar Cuando el va a cerebro partir. como Ajá. fisuras y Es la callos. sustancia No gris, se olvidar llama que sustancia también lo blanca. que es la médula tenemos la misma configuración: sustancia gris en el centro y sustancia blanca en la periferia, que es muy diferente a lo que es en el cerebro, donde vemos Diferentes. que a la periferia se encuentra la sustancia gris y en la parte central, en la parte interior, la Es gris sustancia y blanca. es la blanca. Recuerden Al que se revés. llama sustancia blanca más que todo porque son todas las ¿En estructuras qué parte? revestidas de mielina, que es El tracto. más que todo lípidos y se ven como algo blanco. Y lo que es gris, ya vuelvo a decirlo, que es de cuerpo celular neuronal, que se puede ya ver en No, los cortes neurona. histológicos de esa manera. Pero esto ya es En el el sistema cerebro. nervioso periférico, la sustancia gris se Clarito va a vas a poder ver de otro evidenciar en los color. ganglios. Y El estos cerebro has visto, ganglios ¿no? se El encuentran partido. cerca de Es lo la que es sustancia. las estructuras de la médula y la columna espinal. Acá podemos ver lo que es el ganglio de la raíz dorsal, a partir del Es la cual columna. salen y emergen diferentes Es la prolongaciones médula. sensitivas. Y tiene diferencia. La Entonces, sustancia todo gris lo que es es la el sistema sustancia nervioso, blanca. sustancia gris, En cambio, el cerebro es al revés. ganglios, todo lo que es sustancia blanca, nervios periféricos. Continuamos ya hablando de estructuras un poquito más avanzadas. Ya en el cerebro, la subdivisión simple del cerebro se ve en diencéfalo y telencéfalo. El diencéfalo va a ser aquello que se puede evidenciar como los núcleos centrales, y el telencéfalo todo lo que es los hemisferios cerebrales. El diencéfalo se va a diferenciar en tercer ventrículo, tálamo, subtálamo, epitálamo y hipotálamo. Acá tenemos lo que es el diencéfalo y podemos ver que en la parte del tercer ventrículo, lo voy a ver en otros cortes, el tálamo se evidencia a este nivel. El subtálamo, todo lo que se encuentra debajo del tálamo, y lo que está evidenciado con diferentes colores y diferentes núcleos es lo que es el hipotálamo y sus diferentes núcleos. A partir del hipotálamo, que tiene una importante función a partir de la integración endocrino-hemostática, formando diferentes tipos de hormonas productoras o estimuladoras. Y el epitálamo, que se encuentra ya mencionado debajo de lo que es el tálamo, debajo de lo que es el tálamo, el epitálamo tiene estructuras constituidas como la vénula y la glándula pineal, que tienen diferentes funciones. La vénula a partir de lo que son los estímulos de las vías viscerales, y la glándula pineal, que se encarga de lo que es la formación de la melatonina. Dentro del cerebro y la configuración externa de la misma, tenemos que tener en cuenta que existe lo que se ve acá en esta imagen, en la parte central, Eso es por que fuera. es Externo el significa surco fuera, central, interno adentro. a Ahorita partir de del afuera cual y se de va a adentro. poder evidenciar la circunvolución, o lo que es el surco precentral y el surco postcentral. También hay un surco muy importante que se encuentra acá, que es el surco lateral. Estoy ya mencionando aquí, haciéndole, Surco lateral. estoy mencionando con el cursor. Y a partir del cual se puede dividir a lo que son los diferentes lóbulos, en lo que es el frontal para arriba, el temporal para abajo, y el frontoparietal ya un poco más hacia el lado occipital. Parietal. También Temporal. evidenciamos el surco parieto-occipital, Lo que se mismo que encuentra el aquí cráneo, atrás, igualito que que en va el a cerebro. dividir a Los lo que mismos. es el lóbulo parietal del Frontal, lóbulo occipital. occipital. Y dentro de lo que es Parietal. la parte del lóbulo occipital, el surco calcarino, que es en donde se va a encontrar
aquellas neuronas encargadas de la percepción o los estímulos visuales Aquí. primarios. Cuando duele aquí es por el ojo. Bien, teniendo en cuenta las Esa principales parte. surcos La para visión poder maneja. entender más o menos en qué lugar nos encontramos, podemos encontrar lo que son las diferentes áreas Broca y Wernicke. de las funciones cerebrales superiores. Estos dos, Tenemos que tener en cuenta estos que nos el ayudan a lóbulo frontal escribir va a presentar y a en la leer, corteza a hablar. diferentes ¿Esto? tipos Escribir y hablar el lenguaje. ¿Esto? todo lo que se Esto es relacione con la parte Wernicke y Broca. Esto motora, toda la todo lo vida que han sea preguntado eso. movimiento, ya sea movimiento organizado, movimiento que es un poco más avanzado o de asociación. ¿Ya que se diferencia eso? Cuando hablamos de la que es el estímulo motor primario, nos relacionamos más que todo a lo que es la intención del movimiento. Cuando yo estoy durmiendo y quiero levantarme, esa es la idea, levantarse. Y todo eso, todo ese procedimiento, todos esos pasos que se siguen, salen y empiezan en lo que es la corteza motora primaria. Ya en lo que es la corteza de asociación, se habla de movimientos un poquito más estructurados, por ejemplo, caminar, manejar en bicicleta, Todo eso nos maneja. poder realizar ese tipo de movimientos requiere un poco de coordinación entre diferentes semicuerpos, el lado izquierdo y el lado derecho, movimientos músculos agonistas, músculos antagonistas, a partir de lo que es la movimientos de asociación, o inclusive algunos movimientos que son un poquito más, por ejemplo, o sea, un poquito más, podemos decirlo, no voluntarios, como por ejemplo los movimientos oculares, cuando tenemos reflejos, escuchamos un sonido que está viniendo de atrás y movemos los ojos, o alguien nos habla hacia la izquierda y ambos ojos de manera coordinada miran hacia el lado izquierdo, o en algunas diferentes situaciones, como por ejemplo cuando uno se encuentra corriendo, cuando uno se encuentra en un vehículo o cuando se encuentra dentro de lo que son diferentes juegos de diversión, donde existe mucho movimiento y debe existir mucha coordinación en cuanto a lo que es los estímulos vestibulares y los estímulos visuales. Ahí es donde trabajan la corteza de movimiento de asociación, la corteza prefrontal. Y también lo que se relaciona al área de Broca, a todo lo que es el lenguaje hablado, ¿no? Y el lenguaje hablado es movimiento, igual el movimiento de la boca, el movimiento de la garganta. Entonces, relaciónenlo siempre ¿Qué significa todo el lo que área de sean Broca? ¿Qué estímulos de manejas? movimiento con lo que son el lóbulo El habla. frontal y sus diferentes Cuando los pacientes circunvoluciones. tienen aquí Cuando sangrado, hablamos ya del no lóbulo pueden hablar. temporal, Por un tenemos golpeano que hablan, hablar más ese que todo lugar de está acá, del área de sangrando. Wernicke, El área que de es Broca. aquella área de la interpretación de lo que es lenguaje. Interpretar el lenguaje, lo que ahora yo estoy comunicándome con ustedes pueden entenderlo a partir de esta área, ¿no? El área primaria auditiva también se encuentra acá. En el lóbulo parietal encontramos algunas otras funciones como la área de expresión visual o incluso la parte de la área sensitiva, la corteza sensitiva primaria. Todo aquello que son los estímulos sensoriales sensitivos, el dolor, etcétera, se pueden ver a partir de esta área del cerebro, esta área especializada del cerebro. La área del lóbulo occipital se va a encargar de varios tipos de funciones, sobre todo la parte de lo que es la corteza visual primaria y todos los estímulos visuales. Bueno, habíamos hablado también que los componentes del cerebro, Eso aparte ya de es los adentro. ventrículos y lo que es el parénquima cerebral, perdón, tenemos que ver en parte de lo que es el parénquima cerebral también los ventrículos, que son estas áreas que se encuentran en el cerebro donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos los ventrículos laterales que se pueden ver acá, les estoy señalando. El tercer ventrículo que se encuentra a este nivel, que tiene más o menos una forma, es única y tiene una forma un poco ovalada. Que se comunica a través del oculto de Silvio con el cuarto ventrículo que tiene ya una forma más ventricular y va un poco más hacia la región del tronco encefálico, hacia esa altura más o menos. Entonces tenemos acá estas diferentes estructuras que son los sistemas ventriculares que tenemos que tener en cuenta más que todo al momento de ver imágenes como la tomografía y la resonancia magnética que tienen unas formas peculiares y que nos tienen que nosotros diferenciar de lo que es el tejido cerebral para no tener sospechas de otro tipo de entidades patológicas nerviosas, neurológicas. Entonces, dentro de la configuración interna, nosotros tenemos que volver a ver esta parte, ¿no? Lo que es la corteza cerebral y todo lo que es la sustancia gris, que se puede ver acá en la periferia, ¿no? Ya habíamos hablado de que ahí se encuentran neuronas con diferentes funciones,
funciones motoras, funciones sensitivas, funciones visuales, funciones auditivas, funciones de coordinación motora, funciones de lo que es la parte comunicacional, la interpretación del lenguaje, la vocalización del lenguaje. Pero también tenemos que ver que también existe sustancia gris en el interior, y esos son los núcleos basales, como se pueden ver acá, en este corte. Se puede evidenciar que existen lo que es los principales núcleos basales, que son el cuerpo estriado y el claustro, que lo voy a mostrar acá. El cuerpo estriado, que se va a formar a partir de lo que es el núcleo caudado y el núcleo lenticular o lentiforme. Entonces acá tengo lo que es el núcleo lenticular, que se puede ver acá como una forma de un lente. ¿Sí? Donde está la E y la I, ahí se puede ver como un lente, si quieren ustedes, cóncavo convexo, que va a estar dividido en dos estructuras, lo que es a ese nivel